a nivel terciario en los tratamientos psicológicos y en el sistema judicial. La expresión y postura corporal son factores a tener en cuenta en el tratamiento del trastorno por estrés postraumático. Las expresiones faciales y movimientos han sido determinantes en los trabajos del FBI, concretamente en las investigaciones del ex agente de esta agencia, experto en lenguaje corporal, Joe Navarro. En algunos aeropuertos, como el Internacional de Miami, todos los empleados reciben formación en lenguaje corporal por las diversas amenazas inherentes a sus puestos de trabajo. Desde hace 40 años, todos los movimientos que pueden generar nuestros músculos faciales han sido estudiados por un sistema de codificación facial, así se llama. Este sistema denomina los movimientos faciales humanos por su apariencia en el rostro. En nuestra cara existen, ¿ustedes saben cuántos músculos en nuestra cara? Un montón. Yo sabía, pero se me olvidó. Pero son muchos. En nuestra cara existen 43 músculos. Oye, para allá. ¿Sí? Que pueden llegar a formar, ¿saben cuántas expresiones faciales que comunican un mensaje? Imagínate. Ajá. Imagínate. Más de 10,000. Wow. 43 músculos faciales. Hacen 10,000 combinaciones distintas. Envían mensajes. Más de 10,000 expresiones que comunican mensajes. Qué tremendo somos los seres humanos. ¿Ok? Todo el mundo sabe qué significa una sonrisa o una mueca, pero otras muchas se nos escapan. Solo leyendo una cara podemos adivinar si alguien está contento, enfadado o asqueado. Estas expresiones faciales están programadas en el cerebro y son comunes a todos los seres humanos del planeta. Las microexpresiones, a diferencia de las expresiones faciales comunes, son muy difíciles de esconder. Las microexpresiones, fíjate qué interesante, son muy difíciles de esconder. Siendo tan pequeñas, Las micro. nuestro cerebro tiene la capacidad de detectar esa expresión. Sí. ¿Ok? Se trata de movimientos faciales rápidos, involuntarios y no controlados por la persona de acuerdo con las emociones que están sintiendo. O sea que nosotros estamos sintiendo cosas por dentro, nuestra cara está haciendo microexpresiones que están gritando lo que tenemos por dentro Sí. y no nos damos cuenta. Y la gente son alrededor. involuntarias. Pero la gente alrededor sí se puede Pero dar la cuenta. gente alrededor te puede estar leyendo. Se producen como manifestación de una emoción y son de vital importancia. Nos permiten saber qué está sintiendo la persona con la que estamos relacionándonos. Sobre todo en el marco del terrorismo, por ejemplo, de las investigaciones criminales en zonas de control de aeropuertos y en situaciones arriesgadas. ¿Ok? Qué interesante esta parte de que podamos desarrollar todavía, cada día más, la forma de leer la cara, en el contexto de nosotros, de nuestros cónyuges, de nuestros hijos, de compañeros de trabajo, ¿verdad? Que nos vemos la cara todos los días, que están comunicando algo. Pero no es una cosa consciente, o sea, Muchas no son conscientes. ni la expresión ni la recepción necesariamente. Ajá. Por eso muchas veces nos podemos encontrar, vamos a decir, mintiéndonos en la parte de mentir con buena intención. Ajá, ajá. Porque ahí es que cada rato o nosotros le decimos a alguien, caramba fulana, yo te noto así, caramba fulano, o nos lo dicen a nosotros. ¿Y nosotros qué decimos? No, todo está bien. Ajá. Sí. ¿O cómo me queda este traje? Bien, muy bien. Tú sabes. Lo verbal. Pero verbal, la pero la expresión te dice la verdad. Ajá. Inclusive hasta no solamente las expresiones faciales, sino los brazos. Si dicen que esto es posición de, esto no es apertura, es cerrado, como que, ajá, ¿qué me vas a decir? En muchos casos, ¿verdad? No es que siempre sea así la orden del día, pero mucha gente cuando se pone a la en resistencia, ¿no? Tienden a cruzar los brazos. Inclusive nuestro rostro puede comunicar miedo, dice este estudio, de manera involuntaria. Nuestro rostro puede mostrar miedo. De manera involuntaria. De manera involuntaria. O sea, tú no te propusiste mostrar miedo con una expresión facial. Simplemente lo estás haciendo involuntariamente.
porque estás sintiendo miedo. La expresión corporal del miedo nos permite expandir el pecho y respirar más oxígeno, preparando el cuerpo para luchar o huir. No nos damos cuenta que podemos tener una expresión de miedo, pero sí se está dando el respirar más profundo porque anticipamos que algo puede pasar. Pero no es negativo, te prepara para tomar una acción. En ese caso sí, exacto. En ese caso te Ajá. prepara por si tienes que Sí, no accionar. es negativo, Exacto, correcto. exacto. Ujú. Cuando estamos enfadados, fruncimos el entrecejo, estrechando y acotando el campo visual para restringir a nuestro objetivo. Nuestros comportamientos no verbales están inmersos en nuestra historia evolutiva para ayudar a comunicar nuestras necesidades inmóviles más básicas en relación con la supervivencia. Según la doctora Lillian Glass, experta en comunicación y analista del comportamiento, el cuerpo no miente, a menos que seamos un especialista en ello. Y de eso hay muy pocos. Ajá, exacto. Aquellos que tienen el entrenamiento para mentir aún con las expresiones del cuerpo, no son muchos los que han desarrollado, ¿verdad? O han sido entrenados para eso. ¿Le será más fácil a un actor, una actriz, o será algo todavía un poquito más profundo que eso? Yo creo que para un actor y una actriz debe ser algo bien fácil. Más fácil, claro. Fácil, sí, Yo sí. creo que va a ser bien fácil porque ellos manejan todo el tiempo eso. Hay gente que hasta te llora de verdad en una escena y tú dices, ¿cómo lo logran? Sí. Porque yo para llorar soy un poquito, ¿verdad? Sí se asoman las lágrimas, pero trato de aguantarme. Y tú ves una actriz o un actor que lo hacen con una facilidad. Y, Fernando, ¿tú eres de los que frunce la frente cuando estás molesto? Yo creo que sí. ¿Sí? No estoy seguro. No sé. Ok. Yo te he visto cuando lo haces en duda. En duda. En duda, sí, cuando estás en duda en algo. Pero hay gente que es bien poquito expresiva, o sea, que Sí. en el rostro muestra muy poco y tú no sabes realmente, no logras leerlo. Sí, son como emotionless. Ajá, sí. Ni una cosa ni la otra. Ajá. Ustedes no... Pero Ajá. ¿no será ese rostro una expresión ya emocional que nos comunica que la persona Mecanismo de defensa. o es fría o reservada? ¿No será esa expresión cuando tú le dices, rayo, este hombre o esta mujer, como no expresa emociones en términos físicamente hablando, Pero o puede en ser. su rostro? Puede ser un mecanismo de defensa. No me preguntes, no te acerques, no me interesa decir Sí. qué me pasa. Ajá. Sí, hay personas así. Pero hay gente que puede tener poca expresión y estar comunicando algo lleno de muchas emociones, ¿ves? Sí, ¿Entiendes? sí. ¿Me sigue? Hay una línea aquí que dice, verbalmente podemos camuflar una emoción, sin embargo, corporalmente es mucho más difícil no expresar lo que sentimos. Verbalmente camuflamos fácilmente, pero en las expresiones faciales y corporales, no. Sí, en O alguna sea, parte nos se va a notar. delatamos todo Sí. el tiempo. Se va a notar en alguna parte, ya sea cómo te sientas, cómo miras, hasta la postura. Sí. Te están enviando un mensaje. Pero les pregunto, a veces las personas que interpretan el mensaje se pueden equivocar, porque no necesariamente puedes estar enviando un mensaje de tristeza. A lo mejor es cansancio, no dormiste bien, pero te lo interpretaron como tristeza. Lo cierto es que algo te está pasando, algo estás proyectando. O es una mezcla de las dos. O es una mezcla, pero yo me he dado mucho el caso con que la gente malinterpreta quizás una expresión mía. En Facebook me lo escriben a cada rato. Hoy no te reíste mucho en la emisora. Yo pienso que me estuve riendo todo el tiempo, quizás. Pero esa es evidente. Sí, La risa es evidente, o sea, te escucho. sí, pero hay gente que me ve y dicen que aunque me ven riéndome, Tu expresión es... exactamente. Bueno, Moreno, yo la tiene que decir, ¿me está leyendo la gente o...? No, yo lo que ¿Qué tú digo es, piensas, Fernández Reyes, especialista en este campo? yo lo que digo es que no siempre pues puedo estar. Lo que sí es que no tan solo o sea, con los animales pasa también, si tú lo observas bien, Ajá. ellos están todo el tiempo comunicándote su estado o sea, cómo se sienten con relación a ti,
por los distintos movimientos, ¿ves? ¿Sabe? El caballo, el perro, mueven las orejas, el rabo, y te están diciendo algo. Claro. Ok. Y si tú no lo sabes, pudieras estar en peligro o pudieras estar perdiéndote de un momento bonito con ese animal. Entonces, me imagino que nosotros somos más o menos así, ¿no? O sea, algo nosotros decimos en nuestros movimientos que hace que la gente se sienta en confianza, pero cuando me pongo a ver a Fernández Reyes para criticarme lo feo que estoy en televisión, veo expresiones en mí que son como que veo pocas expresiones con relación a lo que siento cuando estoy hablando. Ok. ¿Ves? ¿De verdad? Ok. Te Sí. ves como tú mismo, que no estás haciendo expresiones. Exacto. O sea, cuando desconecto esa imagen del momento, ahora estoy hablando, ¿verdad? Probablemente cuando vea esta imagen, me parece que faltaban expresiones, o sea, pero no sé cuál es la percepción, o sea, es una cosa bien subjetiva, ¿no? Claro. Yo vi una en ti que tuve que explotar a reírme la semana pasada, Pues yo ¿recuerdas? pensaba que eso no se había notado. Sí, claro que se nota. ¿Ves? ¿Recuerdas esa? Que No. yo exploté a reírme, sí, cuando Sí, estábamos sí. hablando Tú lo de las notaste ayudas. también, tú lo dijiste también. Sí, cuando estábamos Sí. hablando de las ayudas que alguien escribió que estaba utilizando, no estaba trabajando, estaba utilizando las ayudas para saldar las Y yo no deudas. dije nada. Él no dijo nada, pero su expresión fue que empezamos a reírnos. O sea, fue una expresión bien particular, como que, mano, no lo creo. No creo lo que estoy escuchando. Indignado. Indignación. Ok. Fíjate, Sí, y sí, ese es sí. el problema he leído el problema con los lobos, por ejemplo. Al no tener expresiones, es difícil tú poder predecir el ataque. Ellos no mueven las orejitas como el perro, que la echan para atrás, para adelante, la mueven de lado a lado. Así es que ellos tienen siempre la misma expresión y no puedes saber cuándo realmente van a atacar. Sí, verlos. En el caso Ahora- de los gatos es el rabo. Ese rabo. Tú tienes que identificar cuando está moviendo el rabo, para qué dirección, cómo lo mueve, si está molesto, si está jugando. En el caso de nosotros, cuando nos leen, tengo la impresión, y abrimos las líneas y le preguntamos en un par de minutitos a los oyentes, tengo la impresión de que cuando nos leen, la tendencia 10-9 es a negar que nos leyeron. O por lo menos de cada 10 veces, 8 veces negamos de que nuestro estado de ánimo es como la persona lo está percibiendo. Es como un mecanismo de defensa donde no queremos que nadie sepa si tenemos expresión de preocupación, de tristeza, de coraje. Estás molesto por algo, claro, es la cara que te están leyendo, ¿no? O que nos están leyendo. Pero usualmente lo negamos no porque queramos engañar a la persona, simplemente lo queremos mantener privado. Estamos manejando todavía lo que nos molestó o lo que nos tiene triste O preocupados. o preocupados, y pues aunque la expresión corporal facial lo transmitió, al tú interpretarlo y preguntarme, yo prefiero negarlo. Es así, en mi opinión es así. Preferimos negar nuestro estado de ánimo cuando no hemos dicho media palabra, pero nos leyeron. Y no es que sea malo. Sí. Vuelvo y repito, no es que queramos ocultar nada. Es parte de lo privado, es parte de que permíteme manejar esto de manera privada. No sé qué opinan los oyentes. A mí no me molesta que me lean, pero sí me molesta que se vayan hasta lo último diciendo, esto es lo que te pasa. No, puede estar totalmente Exacto, errado. sí, la razón por la cual estás así, Exacto, claro. totalmente errado. Sí, a veces correcto. yo digo que lejos está de la realidad, pero no voy a poner a pelear con la persona, yo me quedo, pues está bien. Sí, lo que pasa es que a veces, por ejemplo, alguien me dice, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? Y yo respondo, no me pasa nada. Pero cuando voy un poquito más allá, bueno, lo que tal vez estás notando es que estoy preocupado por algo, pero eso no es exactamente malo. Exacto. ¿Ves? Entonces, no es que me pasa algo malo contigo. Así es que puede ser confuso, realmente puede ser confuso. Claro, claro que lo es. 787-993-9700. ¿Un psicólogo conoce todos estos detalles o no necesariamente es el tipo de profesional que Debe ser un experto. Porque hay gente que son expertos Sí, en lenguaje corporal. Sí, Yo sí, creo sí. que los psicólogos deben estar bien duchos en leerte como paciente. Sí, Sí, yo claro creo que que sí. Lo dijo Liz ayer, que por eso ellos no creen en tener escritorio, sino sofá. Si Para quieren ver todos los movimientos, todos los incluyendo movimientos pies. corporales, las piernas si las estás moviendo, los brazos,
ellos necesitan ver todo eso. Bueno, 787-993-9700 está disponible para que hables con nosotros a esta hora de la mañana. ¿Tú eres de los que leen fácilmente? O de los que a los que leen fácilmente? Exacto. ¿Y lo admites casi siempre o lo niegas casi siempre? Vamos a ver. Ajá. Ay, se nos fue por ahí. Que hay un amigo cantante, no sé si decir el nombre, yo creo que no es nada malo, que es bien poco expresivo. O sea, su música es, o solía ser, ¿verdad? Ya, bien enérgica, pero se mantiene de manera bien, como si nada estuviera pasando. Ok. ¿De verdad? Bobby Cruz. Sí, Bobby. sí. Porque Raymond Arrieta a cada rato lo imita, tú sabes. Ok, sí, cierto. Y está la banda Fajá. Siempre ha sido así él. Siempre desde jovencito, sí. Desde ¿De joven. verdad? Sí, de poca expresión facial y poco movimiento, ¿no? Interesante. Sí, interesante porque todo lo que te está pasando atrás, No, con un ritmo como la salsa que el que más o el que menos se va a mover un poquito. pero que no significa que no lo está disfrutando, es simplemente su forma, Sí, exacto, sí. ¿verdad? Entonces, pudiera haber una malinterpretación. Ujú. A mí me mucha encanta gente que es esté así. cantando serio. Mucha gente es así, tienen expresiones secas, Sí, Ajá. pero son gente festiva o bien dulce, ¿no? Ajá. Adelante, buen día. Sí, buenos días. Mi nombre es Aleida, mi primera vez llamando. ¡Ay, qué Ay, qué bueno, Aleida, bienvenida. Bueno, felicidades. Le estoy escuchando desde Schenectady, Nueva York. Mira para allá. Gracias. Qué bueno. So, yo soy un tipo de persona que a mí, cualquier persona me puede leer súper fácil. Soy súper clara, pero como dice Moraima, me molesta que la gente te diga lo que yo siento, porque yo tuve una relación bien fuerte en donde el muchacho pues me manipulaba hasta los pensamientos, y a raíz de eso desde eso no me gusta que la gente me diga lo que siento, porque no me da tiempo de yo formular mi propio pensamiento de cómo me siento y qué es lo que está pasando. Entonces mucha gente se te acerca con la buena intención de ayudar, pero uno tiene que tener mucho cuidado porque como que te dice, ay, te sientes así, y a la hora la verdad realmente no te sientes así, no te sientes feliz, no te sientes el calma, y lo que necesitas es buscar de Dios cuando realmente la persona te dice piensa positivo, pero no es eso. Ok. ¿Te molesta que... Ya dijiste que te molesta que te den la razón por la cual estás, o sea, como si adivinaran cómo tú estabas, cuando puede ser otra la causa, por lo menos eso fue lo que entendí, pero cuando te leen, Sí. tú lo eludes, dices, no, yo no me siento de esa manera, lo niegas todo el tiempo. A veces lo niego sinceramente, porque si tú me dices estás bien, yo pierdo a llorar rápido. Wow. pero realmente no es que me molesta no con la persona, pero me molesta la situación, porque como digo, yo sé que siento una cosa, pero no sé expresarlo en palabras, y cuando la persona viene a veces un poquito muy fuerte a decirte, mira, te sientes así por esto y esto, y yo digo, espérate, pero es que eso no es lo que estoy pensando, me lo estás diciendo tú, pero yo no he pensado eso todavía. Exacto. Y muchas veces me alejo de las personas para evitar que me digan a mí lo que yo siento, cuando realmente todavía No es ni así. sé, y es un proceso mental. Yo no sé si hay otros oyentes que les pasa también, pero es un proceso mental bien fuerte, que combinado con la depresión te devasta. Sí. Entonces ahí es que yo aprendí, a raíz de eso también, empezar a orar para pedirle a Dios que me revele cómo es que me siento. Yo no sé si eso hace sentido, pero eso es lo que yo hago. Sí, Claro, sí. Muy bien. perfectamente. Sí. Ahora, le hago una Gracias. pregunta. ¿Cómo tú puedes leer una expresión de un Anthony Hopkins, por ejemplo? Ya, rayo. O sea, que él tiene como o sea, es igual, ¿no? No se sabe qué es lo que... Tiene la misma expresión para todo, Tiene la misma coraje, expresión para alegría, todo. tristeza. Correcto, Ajá, sí, ajá. es difícil. Monstruo, ¿verdad? Un caballo. No hay forma. No, demasiado. No hay forma. Demasiado. Son grandes ligas ahí en la actuación. Sí, Yo estoy muy de acuerdo con ella, como decía inicial, incomoda un poco que te digan, pero es que estás ahí así, no, a lo mejor me duele la espalda y me puse así de repente, ¿entiendes? A lo mejor estoy en esos días de las chicas, Claro. en esos días de las chicas que me da a mí una vez me dio un dolorcito, de esos meses, y me hicieron una pregunta que yo me puse a reír,
Pues decía que lejos. No fui yo que pregunté, no fui yo. Acláralo. No fue Juan ni fue Fernando, pero ¿y por qué dices que se invitaste? No, imagínate. No fue aquí. Con dos varones aquí. Ok. No, pero ustedes jamás se atreverían, no fue aquí, no. No creo que ustedes se atreverían No, a tú sabes que la preguntarme. mente le corre a la gente. No creo que ustedes se atreverían, Es pero broma, entonces me broma. hacen una pregunta y yo, nada más lejos de la verdad. Sí. Pero no tenía por qué explicarle qué era lo que me estaba pasando. Exacto, sí te entiendo, sí. Hay ¿Entiendes? gente que es pushing, ¿no? Y quieren que tú hagas Escuchen, como quieras. mira, le voy a aprovechar a decir esto, muchachos. Cuando uno padece de fibromialgia u otras condiciones, a nosotros nos tienden a doler los músculos de repente. Se te entumecen o te da, ¿cómo se dice? Cuando se duermen, se adormecen. Ajá. Y entonces tú quizás y alguien dijo, ay, le pasa algo. No, es en lo que te despierta el músculo y demás. Pero por esa expresión ya alguien puede catalogar que te pasa algo. Ujú. Sí. A Fernan, Bueno. ya yo no le creo a Fernan cuando pone la carita de las cosas están mal, amor. De triste. No, ya yo no le creo. Juan, yo te tengo que contar algo de eso. Yo te tengo que contar. Pero fíjate, hay gente que es overacting. Hay gente que overacting. sobreactúa. Sí, Ajá, sí. sí. Y son buenos haciéndolo, pero tú sabes que están sobreactuando. tú Claro. sabes. Sí. Mientras hay gente que le está pasando bien mal realmente y no lo expresa Ajá. y no se les nota. Sí. Entonces, o sea, ¿verdad? Hay de todo. ¿eh? Ujú. Claro. Uno puede leer a mucha gente, pero hay gente que uno no sabe cómo descifrarlos, ¿verdad? Claro. Ujú. Digo, y no siempre es por saber, es que a veces uno quiere ayudar a los demás, ¿verdad? Claro, Así es. claro. Y hay gente que después de mucho tiempo tú sabes que pasaron por una tremenda situación y nunca se les notó en la cara Nunca se les que era lo que estaban viviendo, ¿verdad? Nunca dijeron nada. Sí. Por lo menos con alguien sí tenemos que ser siempre transparentes. Dios nos lee, Dios nos conoce. La Biblia dice que aún estando, ¿verdad? Antes de que la palabra esté en nuestra boca, ya Él la conoce toda. Me puedes negar por las razones que sea cuando, si fueses mi amigo o un compañero de trabajo y te leo mal. Pero Dios siempre nos lee bien. Nos lee súper bien y viene con el susurro del Espíritu Santo a hablarnos al corazón porque nos quiere socorrer, consolar, fortalecer o quiere que simplemente desahoguemos en Él lo que sea. A veces tienen que ser situaciones donde le confesemos pecados que hemos cometido, a veces simplemente nos sentimos culpables por algo donde para Él no es tan serio como fue para nosotros y viene y nos susurra, ¿verdad? A nuestro oído y a nuestro corazón. Tal vez de alguna u otra manera a nivel humano podamos ocultar finalmente, aunque nuestro cuerpo nos delate, a otro le podemos negar, pero nunca intentes con Dios retener lo que realmente te pasa porque Él te lee bien siempre y la medicina que tiene para ti no es juzgarte mal, ¿verdad? Como muchas veces y hemos dicho en este segmento que nos sentimos mal. Con Dios siempre el resultado va a ser extraordinario. Yes. Buen tema, muy buen Sí. tema. Nadie se vaya porque cada vez se pone mejor. Y ¿Está es la que, cosa mala, ¿qué Fernando? tal? Está la cosa mala. Mora la cosa.